puse como título a este mensaje Interrupciones divinas, y hace cosa de un mes, quizás menos, tuve una entrevista por Instagram donde me entrevistaban para hablar sobre procesos versus sucesos. Y en base a eso me vino este pensamiento de que la partida es como una interrupción del proceso, de ese proceso que comienza cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos acompaña a lo largo de la vida. En realidad tenemos distintas interrupciones, intervalos, intervenciones de Dios. No todas las intervenciones son interrupciones, pero la partida es esa interrupción por excelencia que nos pone en una situación muy particular en ese largo viaje a la presencia del Señor definitiva y eterna. Yo quisiera que compartamos el texto que está en Génesis 35, verso 16 al 20. Si lo tenemos, allí está, Génesis 35, 16 al 20. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura hasta el día de hoy. Quiero destacar esta parte donde dice, y aconteció que al salirse del alma. Es tremendo, ¿no? La mayoría de las versiones, yo pedí que leyéramos esta versión de la Reina Valera 60, porque esta expresión al salirse del alma no figura en las otras versiones. En las otras versiones, en casi todas, dice, y en su último suspiro pidió que el nombre del niño sea Benoni, mas su padre Jacob lo llamó Benjamín. Después vamos a volver sobre el relato, pero es solo para contar este episodio tan importante en la historia de Jacob como es la muerte de su esposa Raquel, que le dio 2 hijos, José y Benjamín. Así que, volviendo al tema de las interrupciones divinas, quiero destacar que lo había mencionado cuando hablé sobre la vida de José. Ustedes se recuerdan ese mensaje, José lleno del Espíritu Santo, José al que el faraón le dijo a los funcionarios, hallaremos a otro hombre tan lleno del Espíritu de Dios como este. Y se recuerdan que era como que José interpretó la vida desde adentro hacia afuera. Entonces yo quiero destacar, al referirme en este mensaje puntualmente a la muerte, a la partida, a la despedida, a este momento tan crucial de la vida, ante este umbral tan particular en que nos enfrentamos los seres humanos, quiero destacar una vez más aquella frase, que podamos ver la vida como un proceso, no como un evento, como un suceso. Y esto es clave que lo podamos comprender como cristianos. Cuando vemos la vida como un proceso de Dios y no como un suceso de Dios, aunque hay sucesos, aunque hay eventos en nuestra vida que son importantísimos, pero en realidad todos estos obedecen a un objetivo final, al cumplimiento y al alcance de una meta final en la vida que obedece a un proceso. Y esto es clave. Es tan importante que si no se comprende esto, no solo uno vive frustrado, sino que se torna dependiente del evento. Lo voy a repetir. Es tan importante interpretar la vida del cristiano como un proceso, que si uno no la interpreta así, la vida cristiana no solo vive frustrado, sino que uno vive dependiente del evento. Yo veo esto en muchos cristianos,
que están dependientes siempre del evento. ¿Sí? El culto es un evento, naturalmente, pero es un evento que responde a un proceso de misión de la iglesia, donde se generan y se gestan muchas cosas como testimonio, adoración, oración, palabra, enseñanza, y muchas cosas que realmente hacen que el evento responda al proceso. Pero veo muchos cristianos corriendo de aquí para allá, detrás de los eventos o de los sucesos, para ver cómo encontrar algo nuevo. Lo que pasa es lo siguiente, miren, después que yo tuve esta entrevista, a los pocos días me quedé pensando y se me vino una idea, que ahora se las quiero transmitir, que era algo así como proceso, sentimientos bajos, evento, sentimientos altos. Es decir, me di cuenta que por allí hay algo de verdad en esto que estuve pensando. Es decir, cuando nosotros atravesamos los procesos, generalmente no tenemos emociones en un nivel muy alto, pero en los eventos sí tenemos emociones altas, ¿no es así? Como la que tuvieron los discípulos en el monte de la transfiguración cuando vieron a Jesús transfigurado. Entonces, lo que quiero señalar aquí, que es muy importante, es el hecho de que entendamos que nuestra fe es una fe madura, una fe adulta, una fe con fundamentos, una fe que no está apoyada en cosas sin fundamentos, es una fe que está apoyada en las Escrituras, que está apoyada en la revelación de Dios, que está apoyada en que Dios se reveló a través de la creación y que se manifestó en la persona de Jesucristo. Esos son los dos grandes hitos de la revelación de Dios, la creación del universo y manifestarse a través de Cristo, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Billy Graham dijo una frase que responde a esto que estamos hablando. Él dijo, yo puedo estar en un culto y no sentir ninguna emoción. Puede quizás que en ese culto ninguna lágrima rode por mi mejilla, pero cuando yo pienso y recuerdo y traigo a mi memoria que Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario, eso será suficiente para fortalecer mi fe. ¿Se entiende? Es muy importante. Por eso que el tema de las emociones tiene que ver más que nada con la cultura posmoderna, con la cultura que nosotros vivimos. La cultura que está instalada en nuestra sociedad es una cultura de los sucesos, de los momentos, porque para la cultura posmoderna una de las premisas es vivir el momento. Y es difícil para esta cultura entender los procesos a largo plazo. ¿Qué es discipulado? ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Es un proceso que dura toda la vida. No es que uno en un año se recibe de discípulo de Jesús o haciendo un curso de 2 años se recibe de discípulo de Cristo, sino que somos discípulos toda la vida y ese proceso de discipulado dura toda la vida. Y la palabra de discípulo tiene como raíz la palabra disciplina. Es decir, que para ser discípulo tengo que alcanzar una disciplina en la vida. Y esa es una palabra muy fuerte para la cultura de este tiempo, ¿sí? Es una palabra fuertísima, a todos les cuesta vivir, o a todos nos cuesta vivir procesos donde tenemos que tener una disciplina en la vida para alcanzar determinados logros. La definición de proceso según el diccionario dice así: proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito, y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Escuchen, ¿sí? Es un encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan por un periodo de tiempo finito o por un tiempo infinito, ¿sí? Cuyas fases, miren lo que dice de proceso, cuyas fases sucesivas, es decir, cuyas fases que son sucesos de la vida, suelen conducir hacia un fin específico. Y hay distintos tipos de procesos: procesos históricos, procesos sociales, procesos judiciales. En este contexto, ¿qué son las interrupciones entonces? Las interrupciones tienen que ver con rupturas,
tienen que ver con un viraje en la vida, tienen que ver con giros, tienen que ver con cambios de ciclos, tienen que ver con el fin de una etapa y el comienzo de una etapa. Es aquello en la vida que marca un antes y un después, ¿sí? Las interrupciones divinas son aquello que marca en tu vida un antes y un después. Ya no es lo mismo. Me sucedió algo que entiendo que fue una intervención de Dios que hizo un antes y un después en mi vida. La interrupción, la definición de interrupción según el diccionario es que es algo temporal en la ejecución de un proceso. Es algo que sucede temporalmente cuando se ejecuta un proceso. Así que esto es muy, muy importante. Yo quiero en este momento hablar en primer lugar de las situaciones de la vida que son de las más extremas emocionalmente hablando, ¿sí? Hay situaciones de la vida que son de las más extremas y que el ser humano tiene que vivir. Por supuesto que podríamos mencionar muchas. En aquella entrevista yo mencioné que la experiencia de los abusos en la infancia, ¿sí? De todo tipo, los rechazos, los abusos, la violencia, son situaciones extremas de la vida que marcan de alguna manera al ser humano, ¿sí? Dice la psicopedagogía que los 5 primeros años de vida de un niño, de una niña, son fundamentales para el resto de la vida, son fundamentales para el resto de la vida. Tanto los momentos felices como los momentos de dolor, los traumas, se marcan de una manera indeleble en esa etapa de la vida y van a marcar a ese niño para el resto de su vida. Luego, si son eventos de felicidad, serán de afirmación, serán eventos que darán seguridad a la personalidad, afirmación, afecto, amor en el hogar, un hogar estable, un hogar seguro. Pero cuando hay rechazo, cuando hay violencia, cuando hay abuso, entonces allí hace falta la intervención de Dios para curar esa herida profunda del alma. Y una de las situaciones extremas en la vida de un ser humano son las pérdidas. Las pérdidas, por lo general, son de las situaciones más extremas en la vida y aún en la vida de los creyentes. Tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocerlo. Aunque es diferente la experiencia del creyente a la experiencia de aquel que no tiene la fe en Jesucristo, sin embargo, las pérdidas son experiencias emocionalmente extremas, muy extremas, y son impensadas, ¿sí? Son impensadas. Nosotros pensamos que suceden en el ideario cotidiano de las cosas que pasan en este mundo, y suceden y le suceden al otro, ¿sí? Pensamos y decimos, mirá lo que pasó, o mirá lo que pasó allá, o mirá lo que pasó en el otro lado, o mirá esta noticia, pero nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros, pero también nos pasa a nosotros. Fallecen nuestros seres queridos, fallecen nuestros padres, fallecen nuestros abuelos, fallecen personas muy allegadas a nuestro corazón, nuestros amigos, y llegará un día que nosotros también, inexorablemente, también seremos noticias y dejaremos también este mundo definitivamente para estar con el Señor. Yo sé que esto es fuerte, y yo sé que este es un tema no agradable para predicar o para enseñar, pero yo considero que es necesario, de la realidad de la vida. Nosotros tuvimos esta semana una mujer muy joven que se fue en tiempos de pandemia, ¿sí? Y nos dejó un vacío en Casa de Gracia que solo el Señor va a llenar en el paso del tiempo. En los procesos de esta vida y en los caminos del Señor, difícilmente hay situaciones más extremas que las pérdidas, las cuales pueden cambiar el curso de la vida, provocar un giro en las prioridades, en el estilo de vida, en la valoración del tiempo, de las personas y de las cosas. Es decir, cuando sucede esto, realmente entramos en shock. Miren, yo recuerdo en el año 1998 cuando falleció un pastor que estaba en la iglesia de Isla Maciel en ese momento, el pastor Omar Espinosi. Cuando yo me convertí en el año 76, ya lo conocía a él como un siervo de Dios. Y nos hicimos muy amigos y muy afines. Empatizábamos mucho, teníamos mucho vínculo, yo tenía admiración por él.
Yo estaba con Sonia pastoreando la segunda iglesia en el año 98, y a él lo habían trasladado de la iglesia de Solano a la iglesia de Isla Maciel, que es la iglesia emblemática, la iglesia, el templo donde nació la iglesia de Dios en Argentina. Estaba en un culto él, en medio de un culto, salió en un momento de la plataforma, hay una puerta allí, atrás de la plataforma, que hace como que uno entra a una sala que es un pasadizo que lleva a un patio, donde está la casa pastoral arriba, hay un patio, pero cuando él salió allí, que entró en esa sala que conduce al patio, allí cayó, en ese mismo momento. Fue un infarto total, en el momento, a los 48 años de edad. Su padre había fallecido también a los 48 años por un infarto total, por un infarto masivo. En ese momento, imagínense, estábamos en el medio de un culto, se produjo todo lo que ustedes imaginan, corrió la noticia y nosotros estuvimos allí. Lo trasladaron enseguida de allí cuando él cayó al hospital Argerich, que es un hospital que está muy cercano del templo, ahí en La Boca, pero cuando llegó ya había fallecido. A mí me hizo entrar en shock la situación, fue una interrupción divina en mi vida, porque yo en ese momento repensé todo, rebobiné todo y dije, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué cosas tengo que valorar en la vida? ¿Qué cosas estoy valorando? ¿A qué le estoy dando importancia? ¿Qué cosas son vanidad? ¿Qué cosas son realmente las que merecen valor? ¿Qué valor le doy a la familia? ¿Qué valor le doy a Dios? ¿Qué valor le doy a la oración? ¿Qué valor le doy a las cosas que realmente merecen valor? Y esas cosas te marcan un antes y un después, te hacen replantear la vida. Y ni hablar del episodio, uno de los episodios más tristes que registro en mi memoria, el fallecimiento repentino de mi padre. Cuando yo tenía 23 años y soy el mayor de 6 hermanos, y llego de la capital a Solano, donde está la casa paterna, y me estaban en la esquina, una cuadra antes de llegar, un taxista con mi hermano menor allí atrás llorando, y el taxista diciéndome que lo habían matado a mi padre. En ese momento la policía me lleva al lugar del evento para ver el episodio, dónde fue que le quitaron la vida en un asalto. Él estaba trabajando como taxista, había quebrado la empresa donde trabajaba, y en ese lugar lo asaltaron y le quitaron la vida. Pero la escena más fuerte fue cuando la policía me pidió a mí ir a la comisaría a reconocer el cuerpo. Para mí fue algo que nunca se pudo borrar de mi retina, aunque fueron segundos, quizás muy poquitos segundos, porque entré a una celda para ver el cuerpo desnudo de mi padre boca abajo allí, tirado en el piso, así, tan fríamente como se los cuento. Nunca conté en ningún lado, ni en ninguna predicación, esta escena de cuando la policía me pide reconocer el cuerpo porque era el hijo mayor, porque mi madre no estaba en condiciones, obviamente, una mujer de 42 años que quedaba viuda en ese momento. Y en ese momento, cuando yo miro la escena y pude apreciar que era él, reconocí, cerré los ojos y dejé de mirar. Esos son momentos emocionalmente muy fuertes de las situaciones más extremas de la vida. Y vimos a lo largo de los años infinitud de despedidas, estuvimos en infinitud de velatorios y de sepelios, y hay distintos tipos de pérdidas. Y en esto quiero destacar algo importante. Hay procesos que son duros de llevar, pero como que son más naturales. La partida de los abuelos, la partida de los padres, la partida de los tíos. Pero gente que se ha dedicado a estudiar la tensión emocional del ser humano ha descubierto que la partida del cónyuge y la partida de un hijo son de las situaciones que llegan a un 100% de tensión emocional. Escuchen, a un 100% de tensión emocional. Pero ¿saben por qué el 100%? Porque no pueden ir más arriba, porque es el punto más alto. Porque si no rompen esa medida de tensión y sigue más arriba. Han descubierto, escuchen bien, que la partida del cónyuge y la partida de un hijo son de las situaciones más extremas de la vida.
de las situaciones más extremas de la vida. Entonces, yo a veces digo y voy a entrar en un tema muy sensible, pero quiero que presten atención porque quizás es el corazón de esta palabra que quiero compartir con ustedes. A veces se nos cruzan algunos pensamientos y decimos después de un rato, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Rechazo este pensamiento. ¿Cómo vino este pensamiento a mi mente? Porque por ahí es un pensamiento un tanto cargado de tragedia, un pensamiento extremo, que lo rechazamos de inmediato. Y de inmediato no solo lo rechazamos, sino que decimos, yo no estaría preparado para vivir un momento así. Yo no estoy preparado para vivir un momento así y nadie está preparado. Pero quiero decirte algo que es muy importante. Miren, y esto es muy importante, la diferencia entre temperamento y carácter es muy importante. El temperamento es innato, el temperamento es inmodificable, el temperamento lo heredamos. El temperamento tiene que ver con este que es parecido al abuelo, a la abuela, papá, mamá, que tiene estas características, que reacciona de esta manera, que tiene estos gestos. Pero el carácter es diferente al temperamento. Tiene como base el temperamento, pero el carácter es modificable. El carácter no es innato, es adquirido. El carácter se moldea en las relaciones con las personas y con el entorno se va forjando el carácter. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Los psicólogos descubrieron que una persona puede sobrevivir a una adversidad muchas veces a través de la resiliencia, ¿sí? Que tiene que ver con el carácter en ese momento difícil de la vida. Pero yo quiero decirles algo que es mucho más importante que la resiliencia y que está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da un caudal de carácter, o nos da el caudal de carácter que necesitamos para enfrentar diferentes circunstancias de la vida. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo te da a vos y me da a mí el caudal de carácter que necesitas para las distintas experiencias de la vida. Hay cosas que vos decís, yo no estoy preparado para enfrentar tal situación. Sin embargo, si esa situación ocurriese, en ese momento, aparte del carácter, esa base de carácter que Dios le dio a los seres humanos para tener cierta capacidad de resiliencia y sobrellevar la adversidad, sin embargo aparece el fruto del Espíritu Santo, que es una acción sobrenatural. A ver si lo puedo explicar. El carácter y la resiliencia tienen que ver con algo que es dado por Dios, pero que es natural. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con algo sobrenatural de Dios, ¿sí? Algunos escritores dicen que Nehemías no es que él era una persona con gran carácter para enfrentar a los enemigos y para llevar un liderazgo tan audaz, sino que recibió el carácter que necesitaba para enfrentar determinadas situaciones de la vida. Quizás tu carácter no es el que tenés, más bien tu carácter es tímido, capaz que tu carácter es un carácter más bien de tendencia inhibida, más bien, a ver, ¿cómo puedo decir? No quiero usar la palabra valentía o cobardía, pero sí puedo decir de no atreverse a determinadas situaciones de la vida. Sin embargo, a pesar de ese envoltorio de timidez, consiste, a pesar de cosas que te pone colorado, que te da vergüenza, que te cuesta o expresarte o manifestarte o tomar la iniciativa, sin embargo hay situaciones de la vida donde viene algo sobrenatural de Dios y te da el caudal de carácter que vos necesitas para lograr la victoria y para vencer los obstáculos y para ir una milla más allá todavía de lo que vos pensabas que nunca podrías hacer. Es decir, el Espíritu Santo nos sorprende a los creyentes para que entremos en dimensiones impensadas que están fuera de nuestras capacidades humanas sencillamente, porque Dios interviene y porque Dios interrumpe divinamente en algunos procesos de nuestra vida y dice, yo estoy presente, yo te doy la capacidad, yo te doy la gracia, yo te voy a dar el
el carácter, ese carácter que vos no tenés por naturaleza, pero ahora vas a ver que lo vas a sacar. No sé de dónde, pero vas a sacar a flote una personalidad increíble. Vas a demostrar una hidalguía que nunca antes conocías, porque yo soy tu Dios y porque estoy contigo. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Esta es la gran diferencia que tenemos los cristianos con el resto de los humanos, que sufrimos igual que todos la ausencia, la pérdida, y sentimos el mismo shock de lo que significa una experiencia extrema. Pero no solo tenemos la confianza en Dios, que ya es una diferencia enorme, sino que también recibimos un caudal de carácter que nunca imaginamos que podíamos recibir. La lectura que hicimos de Génesis, donde habla de la muerte de Raquel, yo les voy a mencionar, miren, voy a poner, quizás no tiene que ver mucho con el relato, pero se los comento para que lo podamos tener como información. Jacob tuvo 13 hijos. 13 hijos, 12 varones y una mujer. Por eso están las 12 tribus de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre y se lo llamó Israel. Tuvo 12 varones y una hija. Estos hijos le nacieron de 4 mujeres. 6 varones y una niña nacieron de Lea, que fue su primera esposa. 2 varones nacieron de una criada de Lea. 2 varones nacieron de Raquel, que era la hermana de Lea, la hermana menor, pero era la que él amaba, la que más amaba. Y 2 varones nacieron de una criada de Raquel. Así que tuvo 13 hijos, 12 varones y una hija. Curiosamente, el primer hijo de Raquel, que era estéril, y sufría mucho porque Lea tenía hijos. Y la criada de Lea tenía hijos y ella no podía tener hijos. Y Dios le concedió la gracia y hizo el milagro de que pudiera dar a luz, y dio a luz su primer hijo, que se llamó José. ¿No es curioso que la mujer que más amó Jacob en su vida se llamaba Raquel? Y no es curioso que de los 12 hijos, al que más amó Jacob se llamaba José, que fue el primer hijo que le dio Raquel. Pero Raquel tuvo un segundo hijo, y allí en ese segundo hijo nació Benjamín. Ustedes saben que Benoni significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob le cambió el nombre y le puso hijo de la mano derecha. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Dicen que cuando había mucho trabajo de parto en ese segundo hijo, mucho trabajo de parto. Yo perdí una prima que tenía 24 años, se llamaba Franca. Yo era quizás un adolescente en ese tiempo, ella tenía 24 años, la internaron justamente en la clínica San Ramón, en Andrés Baranda, en Quilmes. Ya tenía una hija que se llamaba Sandra, y en el segundo parto nació Paula, pero cuando nació Paula ella falleció en el parto. Franca, a los 24 años, no me olvido nunca. Aquí fue así, en ese segundo hijo que nace, dice que al salirse del alma, ella le dice a la partera el nombre de la criatura. Y murió. Y es curioso, porque esto, yo por eso quería leer esta versión de Reina Valera por la expresión salirse del alma, que no lo dicen otras versiones. Porque miren, la palabra muerte, para la mayoría de las personas, o para todas las personas, en el consciente colectivo y universal, a cualquier persona que le preguntamos qué significa muerte, automáticamente va a asociar la palabra muerte con cesación de la vida. ¿Sí? Eso funciona así, y eso es así. Para la mayoría de las personas, muerte es el equivalente a cesación de la vida, pero no es ese el significado de la palabra muerte. No es el significado en el Antiguo Testamento, en las lenguas originales, en el hebreo, en el arameo. No es en el significado en el Nuevo Testamento, en la lengua griega. La palabra muerte en la Biblia siempre significa separación. ¿Sí? Observen ustedes. Y al salirse el alma, se separa el alma del cuerpo. Queda el cuerpo,
pero el alma ya no está. Hubo una separación. Eso es muerte. Separación del cuerpo y del alma, separación de la parte material con la parte inmaterial, separación del entorno, separación de la familia, separación del ambiente, separación de este mundo. Y en el Apocalipsis, cuando habla de segunda muerte, dice que algunos, dice, bienaventurados aquellos que no sufren la segunda muerte, porque segunda muerte significa separación de Dios. Qué tremendo. Entonces, eso es el significado. Entonces, yo pienso, querida iglesia, en esta noche y en esta palabra, que morir en tiempos de pandemia es algo que está muy cerca de todos nosotros y debemos estar en mucha oración, con mucho cuidado, tomar con mucha seriedad todas las cosas. Naturalmente, Caro tenía una enfermedad de base que se estaba tratando y luego vino la situación del contagio. Pero nosotros en este momento tenemos en el norte del país, en Salta, varios de nuestros pastores y hermanos que están contagiados y algunos internados. Tenemos algunas personas que fallecieron de COVID. En Bolivia tenemos pastores que fallecieron de COVID. Quiere decir que morir en tiempos de pandemia es una realidad que también afecta a los cristianos. Y quiero decirte que aparte de ser algo que afecta, es algo muy triste, porque tampoco uno puede despedirse del ser querido como uno quisiera hacerlo, sino que hay restricciones lógicas y comprensibles, pero uno no puede hacerlo. Así que lo que queda después de esta separación es el envoltorio, aquello que dio imagen e identidad corporal, pero el interior, el ser interior, deja este mundo para entrar en otra dimensión. En palabras del apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Lo repito, en palabras del apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. En esta interrupción divina no hay lapsos de tiempo. En esta interrupción divina es automático. Estás ausente del cuerpo y automáticamente estás presente al Señor. ¡Qué maravilloso! Así que mientras se produce la escena y ese desenlace tan fuerte y que embarga de dolor y de tristeza a la familia, a los amigos y a los seres queridos, en ese momento la persona pasa de ese estado a un estado de gozo inefable, inexplicable, a estar presente en la misma presencia del Señor. Es tanto el amor que siento por Cristo, es tanto el amor que siento por Jesús. Después del lunes que tuve la noticia de Caro, me enamoré más del Señor, leyendo los evangelios, pensando en Jesús, viendo sus acciones, escuchando sus enseñanzas, leyendo sus enseñanzas. Porque digo, qué maravilloso que es ser cristiano, qué maravilloso que es esta seguridad, qué maravillosa que es esta fe, qué maravilloso que es ser un hijo de Dios, qué maravilloso es saber que a pesar de las distintas vicisitudes y circunstancias adversas de la vida, sabemos cuál es el resultado en el final del proceso. Sabemos que en el final de este viaje nos espera una gran victoria, sabemos que en el final de este viaje nos espera Cristo, que no solo es aquel compañero de viaje, sino es el que está del otro lado de la ribera de ese río llamado muerte. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No solo te acompaña en el bote y va a tu lado y te sostiene en todos los momentos de la vida, sino que cuando se produce esa interrupción divina y pasás al otro lado, en el otro lado de la ribera está Jesús esperándote con los brazos abiertos para darte un abrazo de amor, para darte el abrazo del Padre, para hacerte entrar en su gozo inefable, porque cuando se describe ese momento, Jesús mismo dijo, entra en el gozo de tu Señor, entra al gozo de tu Señor, donde nunca más habrá tristeza, ni dolor, ni derramamiento de lágrimas, ni duelos, ni adversidades. Entra al gozo de tu Señor. Ante el escenario, y nos tocó muchas veces, y con esto voy concluyendo, se lo decía a Leandro hablando por teléfono, porque él tuvo
que estar en ese momento tan particular del sepelio. Y yo días después le decía a Leandro, Leandro, es un momento único. Es un momento donde el ser humano, los que están allí, se encuentran ante el umbral de lo trascendente. Es un momento donde se siente todo el peso de nuestra impotencia humana. Es un momento único en la vida e irrepetible. Cuando se despide a un ser querido, cuando se despide un amigo, en ese momento, cuando se despide un padre, una madre, un abuelo, una abuela, en ese momento vos estás en el umbral de lo trascendente, ante el umbral de lo trascendente. Sentís lo fugaz que es la vida. Sentís la transitoriedad de esta vida. Sentís que estos años vuelan. Yo siento que ayer era un joven y hoy ya no lo soy. Ya tengo acumulada experiencia de haber vivido años. Se dan cuenta y no me di cuenta cómo pasaron. Y así vuela la vida y así pasa esta vida. Porque esta vida, dice Santiago en su carta, es como una sombra que pasa y como una niebla que se desvanece. Entonces, cuando estás allí frente al umbral de lo trascendente, sentís que las mezquindades del corazón no sirven para nada, que las mezquindades del corazón no sirven para nada. Ahí te cae la ficha de un montón de cosas y te das cuenta que el dinero es solamente un medio, que nada más que un medio para alcanzar determinados fines, pero nunca hagas del dinero un fin en la vida, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. El egoísmo, la avaricia, las vanidades de la vida, las mezquindades, esas cosas superficiales de la vida, así vulgares de la vida, se caen ante el hecho trascendente de la partida, ante el umbral de la partida de un ser humano que deja este mundo. Sentimos que nos cae la ficha de la realidad de muchas cosas y entonces hay una interrupción divina. Y decimos, se detiene la ejecución del proceso porque tengo que hacer un alto para repensar mis valores, para repensar mis prioridades, para repensar dónde estoy parado en la vida, para repensar a qué cosas le doy importancia a la vida, para repensar en qué estoy invirtiendo mi tiempo, para repensar qué lugar ocupa el dinero, qué lugar ocupa el trabajo, qué lugar ocupan los hijos, qué lugar ocupa la salud. Miren, lo dijo Billy Graham y yo lo publiqué hace poco, publiqué la frase entera de él, que no sé si la puedo decir exactamente, pero él dijo, la integridad, dijo él, es el pegamento, escuchen bien, la integridad es el pegamento que mantiene nuestro estilo de vida unido como un todo. Si se pierde, él dijo, a ver qué fue lo que dijo, el primero que dijo, si se pierde la riqueza, dijo, si se pierde la riqueza, nada se pierde. Si se pierde la salud, algo se pierde. Si se pierde el carácter, todo se pierde. Lo repito, la integridad es un pegamento que sostiene nuestro estilo de vida como un todo. Si se pierde la riqueza, nada se pierde. Si se pierde la salud, algo se pierde. Si se pierde el carácter, todo se pierde. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están aquellos tesoros de tu corazón? Como donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Sí? Esto es para pensar, es solamente para reflexionar, es solamente para que pensemos que la muerte finalmente no es la cesación de la vida. Nunca es la cesación de la vida. Al contrario, para los creyentes es el comienzo de la verdadera vida, de la vida abundante, de la vida incomparable. Esto ha sido solo un ensayo. Esto ha sido solo, como dice en palabras del apóstol Pedro, somos como extranjeros y advenedizos en este mundo. Como extranjeros y advenedizos en este mundo, pero nuestra patria celestial no está aquí, sino que está allá. Este mensaje
quiero decirte que es un mensaje atípico. ¿Saben por qué? Porque todos nuestros mensajes, y la mayoría de los mensajes que se predican en los púlpitos cristianos, y hace poco escribí acerca de eso, tienen que ver con el aquí y ahora, con el aquí y el ahora. Y no está mal, está muy bien, ¿sí? Está perfecto que prediquemos sobre el aquí y el ahora, porque es lo que la gente necesita, respuestas para el aquí y el ahora, pero nunca perdamos en la vida la perspectiva de eternidad. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra que me has dado la bendición de compartir en Casa de Gracia. Este culto, Señor, dedicado a ti y hecho en memoria de Carolina Reiris. Señor, nosotros, unidos en oración, la echamos de menos, la extrañamos. Es muy difícil convivir con el síndrome de la ausencia del ser querido que ya no está. Es lo que más cuesta, no poder volver a tener un momento para compartir con aquel que ya nos dejó y se anticipó al viaje para estar con vos para siempre, Señor. Seguramente estabas paseando por tu jardín, Señor, y quisiste arrancar una flor del jardín para sentir su bello perfume. Y sos el dueño del jardín y tenés derecho a hacerlo. Y esa preciosa flor ahora está con vos, Señor. Ayúdanos siempre a dejar el perfume de tu conocimiento por todas partes mientras estamos en este mundo, para que podamos dar esa fragancia maravillosa, esa preciosa fragancia que se llama Jesús, Jesús, Jesús. Es todo lo que el mundo necesita. Como cuando vos lloraste, Señor, antes de entrar a Jerusalén, en esa Pascua donde fuiste arrestado y se desataron los episodios de la crucifixión y todo aquello, y dijiste, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, cuántas veces quise cobijarte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Argentina, Argentina, si supieras lo que es para tu bien, si reconocieras el día de la visitación del Señor, qué distinto sería tu destino, Argentina. Pero darle la espalda a Dios es lo peor que se puede hacer en esta vida. Porque uno corre detrás de las vanidades de este mundo pensando que todo empieza y termina acá. Y no se dan cuenta los seres humanos. Oh, como dice el Eclesiastés en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo contentamiento, no tengo alegría. Ahora ya que pasó la juventud y que pasó la vida y ahora solo tengo dolores, enfermedades, angustias, no tengo contentamiento, no. Cuando está Cristo, todo se transforma en esperanza. Señor, y ahora, Señor, pedimos consolación, porque tu palabra te menciona como el Dios de toda consolación. Y a vos que sos el Dios de toda consolación y el Dios de toda misericordia, Señor, pedimos que estés con Jorge, Señor, que seguramente, Señor, está viviendo sus momentos más difíciles, porque no hace mucho, Señor, su esposa partió a su presencia y ahora una de sus hijas, Señor, te dejó, Señor, para estar contigo. Pedimos que lo abraces a Jorge, lo cuides, que Gonzalo y Belén, Señor, puedan ser ahora muy importantes, Señor, para él, que Griselda pueda ser muy importante, que el resto de los hijos, de los sobrinos y de las nietas, Señor, estas lindas nietas puedan ocupar, Señor, un lugar muy importante en el corazón de este abuelo, Señor.
y bendecí a toda la familia. Nosotros oramos, pedimos consuelo, pedimos fortaleza espiritual, pedimos que los llenes de esperanza, que se consuelen pensando, Señor, que Caro está en el gozo del Señor, en el gozo del Señor. Y ahora soltamos palabra de bendición y pedimos sanidad para los enfermos, pedimos sanidad, Señor, para Lisa, Señor, que está pasando un momento difícil, pedimos sanidad para la mamá de Alan, pedimos, Señor, sanidad para todos aquellos que necesitan ese toque del Espíritu Santo. Especialmente pedimos por Diego en esta noche, el hermano de Mariela, Señor, Campana, Señor, por Diego, Señor, pedimos un milagro, Señor, pedimos un milagro. Él está en una situación realmente sumamente complicada y comprometida, con una enfermedad que no tiene tratamiento, según nos decía Mariela, pero pensamos que Él se puede volver a vos en este tiempo, Señor. Él puede reconocerte como Salvador y Señor de su vida, y vos podés obrar en Él conforme a tu divina voluntad, Señor. Padre, oramos por Casa de Gracia, soltamos palabras, Señor, sobre mi hermana Alicia, Señor, que necesita el milagro, Señor, de esta terrible enfermedad que le ha venido, de todas estas operaciones que has tenido, Señor. Esta semana estuve conversando por largo rato con ella, Señor, y ella está pendiente de la obra que vos vas a hacer, tiene fe en ti, Señor. Pedimos por Alicia, la hermana de Hilda Sandillú también, Señor, para que la visites con tu presencia. Pedimos que completes la obra en Juan Chiape, Señor, porque ya hiciste un milagro muy grande en él, sacándolo de terapia intensiva, Señor, en un estado sumamente grave, pero completa la obra, sánalo completamente, Señor. Padre, soltamos palabras sobre los matrimonios, sobre la familia, restaura los corazones, trae esperanza, trae fortaleza, Señor, en este tiempo difícil de pandemia, que nos falte, Señor, la salud, que nos falte, Señor, allí en los familiares de Sonia, Señor, también. Señor, trae sanidad, Señor, en la familia de Gonzalo, Señor, en todos trae sanidad, en Griselda. Señor, en el nombre de Jesús, soltamos palabras, Señor, sobre Mari, la esposa de Leandro, Señor, nuestra pastora también, bendecila completamente. Obra, Señor, quitando todo signo de enfermedad en el nombre de Jesús. Sanala completamente a Elena, su mamá, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre mío, Padre Santo, obra, soltamos palabras para todos aquellos que están comunicados a través de Facebook en esta hora. No sabemos quiénes son, pero que están escuchando ahora. Los bendecimos, levantamos nuestras manos en el nombre de Jesús para soltar una palabra de sanidad, de bendición sobre la vida de ellos y de sus familiares ahora. No es casualidad que estén conectados, sino que vos permitiste, porque es para que reciban realmente lo que vos tenés preparados para darles, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre Santo, oramos por nuestros adolescentes, oramos por nuestros niños, oramos por todos ellos, oramos por todos los ministerios de esta iglesia, oramos por el sábado que viene, Señor, por el primer aniversario de Casa de Gracia, para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, para que recibamos una poderosa palabra tuya, Señor, a través del pastor Herrera. Señor, oramos para que sea un culto de bendición, Señor, maravilloso. Te damos gracias porque podemos decir, Señor, al cumplir este año de vida, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor. Padre mío, Padre Santo, y ayúdanos a todos los que hemos recibido esta palabra a ver la vida como un proceso, no como un evento solamente, no como sucesos que son importantes, y que podamos entender que el encadenamiento de esos sucesos nos lleva a alcanzar un objetivo en la vida, que tiene que ver con un largo proceso que tenemos que vivir. Ese proceso tiene momentos de alegría y también tiene tiempos de adversidad, pero en todo ese tiempo vos estás a nuestro lado. Como dice el Salmo 91, yo estaré contigo en la angustia, yo estaré contigo en la angustia. Gracias, Padre, por bendecirnos con esta palabra. Te damos gracias.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.